Seguinos en línea. @FM Federal 995. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana. Y como sabemos, la semana pasada se aprobó la ley gastronómica en la legislatura porteña. Ley gastronómica para celíacos se aprobó la semana pasada. Pero para hablar del tema y de la realidad de los celíacos, estamos en comunicación con Rolando Gail, integrante del grupo promotor en Facebook de la ley celíaca. Rolando, buen día. Buenos días para vos, para toda la audiencia de la radio. Muchas gracias. Estábamos acá en la radio preguntándonos acerca de la realidad de la vida de los celíacos, de las leyes que se están logrando de a poco. El tema de la aplicación y demás es muy amplio el tema, pero para arrancar acerca del trastorno, queríamos saber de qué se trata ser celíaco. Bueno, en principio, ser celíaco es tener una intolerancia permanente a comer cosas que tengan determinadas proteínas, que en general las llamamos gluten, aunque técnicamente por ahí no es tan correcto llamarlas gluten, pero básicamente no podemos comer trigo, avena, cebada y centeno. Por eso la sigla sin de TAC. Sus derivados. Por eso es la sigla sin TAC. Claro. Sin trigo, sin avena, sin cebada, sin centeno. Uh-huh. Básicamente esa es la cuestión. Los trastornos que nos trae, digamos, a los celíacos si lo comemos son de los más variados y podemos dividirlos en dos cuestiones fundamentales. Uno, la sintomatología, lo que siente el celíaco de inmediato o al rato o 1 hora o 2 horas después de comer algo que tenga el bendito gluten. Uh-huh. Y lo otro son las consecuencias a largo plazo, que son las realmente más preocupantes, aunque a veces los síntomas son también muy bravos. Sintomatología podemos decir que es variadísima, lo que hace muy difícil el diagnóstico. Uh-huh. Tenemos síntomas digestivos, como pueden ser descomposturas, como puede ser hinchazón de la panza, sí, dolores, en fin, los síntomas gastrointestinales más comunes y más clásicos, pero también la enfermedad celíaca se manifiesta de maneras muy diferentes. Hay gente que no tiene ningún síntoma digestivo y tiene de pronto, nos encontramos con mujeres que tienen abortos a repetición, es decir, tienen 1, 2, 3, 4 intentos de tener una criatura y abortan sin causa aparente. El profesional que la atiende inmediatamente tiene que hacerle la prueba para ver si no es celíaca, porque es bastante común. Tenemos también casos de anemias que se resisten a los tratamientos como comunes, crónicas, claro. Claro, se resisten a los tratamientos y se pasan dando vueltas y vueltas de un consultorio en otro. Claro, sí. Resulta sí. que la persona es celíaca y con simplemente hacer una dieta estricta se recuperan prontamente. Hay más síntomas, claro, posibles. Hasta el mal humor. También, humor. ¿No? El cansancio puede ser también, ¿no? El cansancio, constante. La astenia. Incluso síntomas como la caída del cabello, las uñas muy quebradizas que hablan de una deficiencia de calcio. Uh-huh. Bueno, el calcio muchas veces no se absorbe porque el intestino está dañado por la enfermedad celíaca y uno a lo mejor no tiene otro síntoma. Claro, es un daño en el revestimiento del intestino, entonces. Exactamente, sí. Que no absorbe bien los nutrientes, o más bien estos productos del gluten, en si no lo absorbe, no lo tolera. No, en realidad no es que no absorben el gluten, sino que el gluten produce el daño en la membrana intestinal y eso impide que se absorban los nutrientes. Entonces tenemos, en el caso de los chicos, muchas veces tenemos que se detecta por retrasos en el crecimiento, chicos que se quedan petizos con toda la familia de estatura normal o padres altos, uh-huh, y el chico se queda petizo, se estanca la curva de crecimiento y allí hay que sospechar inmediatamente que el chico puede ser celíaco y puede no tener ningún otro síntoma. Claro. ¿Sí? Hay celíacos obesos, hay celíacos gordos, hay celíacos flacos, altos. Digamos, es muy amplio, imposible por el aspecto físico decir, vos debes ser celíaco, no. Claro. La celiaquia se tiene que sospechar siempre, el médico tiene que estar atento a toda la clínica que presenta el paciente, que muchas veces no es digestiva. ¿Sí? El dentista es otro que puede detectar celiaquía. ¿Y los dientes que se debilitan? Los dientes, no se producen lo que se llama hiperplasia dental,
que son pequeñas deformaciones en el esmalte dentario, también las aftas a repetición. Muchas veces uno tiene esas llaguitas en la boca que duelen y dice, uy, esto ¿qué será? Tan molesta, sí. La mayor parte de la gente dice, estos son nervios. Sí. Pero muchas veces se quejan al dentista, vos sabés que tengo aftas a repetición, así, bla, bla. Bueno, el dentista avispado, el que está, digamos, bien informado, revisa la boca y en general, si encuentra también hiperplasia dental, le dice, bueno, te recomiendo ir a un médico especialista y que pruebe a ver si no sos celíaca, porque es una afección muy común. Sí. Es importantísimo el diagnóstico, claramente. Es fundamental el diagnóstico, y tal es así que el diagnóstico antiguamente hablo de 20 años atrás, no sí, tanto, no hace mucho, era muy difícil, no había pruebas de sangre adecuadas. Hoy día tenemos análisis de sangre muy sensibles y muy efectivos, muy eficaces en la detección, por suerte. Pero es específico igual el tipo de análisis, es específico. Absolutamente específico. De repente en un análisis normal o de rutina a lo mejor no sale. No hay forma de detectarlo. No hay forma porque se busca determinado anticuerpo que produce, digamos, que es producido en el organismo cuando detecta gluten y hay enfermedad celíaca. ¿Sí? Respecto al diagnóstico, justamente se fue avanzando, como decía recientemente, pero todavía falta respecto del diagnóstico afinar más la puntería, por decirlo de alguna manera, o se llegó a un buen puerto respecto de eso. A ver, hay dos aspectos. Sí. Lo de afinar la puntería es una muy buena expresión, ¿sí? Porque tenemos las armas adecuadas. Bien. ¿Sí? Es decir, hoy día existen los análisis de sangre que son de muy alta eficiencia y muy sensibles y muy específicos. El problema es que el médico a veces no sospecha de la enfermedad celíaca, y eso es lo que tenemos que hacer hincapié, ¿sí? Porque hay muchísimos celíacos que no están diagnosticados, especialmente adultos. Sí, los es verdad. Padecido, digamos, de chicos algún pequeño trastorno, después no tanto, que por ahí síntomas muy leves o aún sin síntomas aparentes, ¿sí? Y de grandes nos encontramos con que aparecen las enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, que pueden llegar a ser tan terribles como un linfoma. Sí, es muy grave. Es muy grave, hay una cuestión de vida, digamos, es un cáncer. ¿Sí? Entonces, digamos, llegamos a casos como, bueno, el mío, digamos, mi caso personal. Claro, en tu caso te lo diagnosticaron ya adulto, ¿no? Sí, hace 10 años atrás, yo tengo 63 años, tenía 53 años, Sí. Lo que me detectan es un linfoma, justamente, un linfoma intestinal, y mientras, tuve que pasar varias cirugías, perder un pedazo de intestino delgado, y cuando ya estaba, digamos, recuperándome de las cirugías y pensando en que, ya fortalecerme para comenzar la quimioterapia, me dicen, y todo esto debe haber pasado porque vos debes ser celíaco y no lo sabés. Es terrible. Efectivamente me hicieron la prueba, yo era celíaco y llevaba 53 años comiendo claro, se desgasta. Las harinas y todo. Entonces, el daño ya era irreparable, digamos, en muchos aspectos. Tenía un linfoma, tengo osteoporosis, claro. Pero había que parar el linfoma, que afortunadamente lo pudimos detener a tiempo, digamos, pasé la quimioterapia, y posteriormente con la dieta libre de gluten llevo una vida normal y no tengo, digamos, ningún problema de salud serio asociado, ¿no? Gracias a Dios. La verdad es que uno impensado, muchas veces al no estar tanto en la cultura en general, ahora se habla más, pero en otros tiempos, no hace mucho, no se hablaba prácticamente, muy rara vez te enterabas, y eso hace que no se preste atención, o ni siquiera que esté en el programa médico, en el diagnóstico, ya es bastante. Habla de lo que falta todavía, porque si ahora ya se están aprobando leyes, todavía la ley se está aplicando. De hecho, en algunos casos están en esta cuestión. De hecho, para eso está el grupo. Te iba a preguntar, el trabajo que hace el grupo es sobre la aplicación de la ley celíaca. Ustedes tratan de que se trate de aplicar. ¿Cuál es el trabajo que hace el grupo?
Bueno, el grupo, por lo pronto, tenemos que ubicarnos en el tiempo. El grupo surge en el año 2007. En el año 2007 no existía una ley nacional de enfermedad celíaca, que se logra recién en el año 2009, un poco merced a la propuesta del grupo, si bien no se siguieron todos los lineamientos que nosotros queríamos, pero bueno, los legisladores por lo menos escucharon, hicieron una ley posible en ese momento y con sus defectos, pero digamos muy positiva, y la vivimos como algo realmente muy satisfactorio. Claro. Tardó un par de años en reglamentarse, y la primera sorpresa que nos llevamos los integrantes del grupo promotor fue que la ley no era una ley de orden público, entonces no tenía vigencia en ningún territorio del país. ¿Sí? Para que la ley tenga vigencia, cada legislatura local tiene que sacar una ley adhiriendo a la ley nacional. Por eso fue para nosotros un golpe terrible, porque pensamos, bueno, ley aprobada, promulgada, reglamentada, rige en todo el país. Claro. Y nos dijeron no. Todavía falta. Cada jurisdicción tiene que sacar una ley adhiriendo a la ley nacional. Lamentablemente no todos lo han hecho, y eso es parte de nuestro trabajo diario, tratar de convencer a los legisladores de las distintas jurisdicciones de que adhieran a la ley nacional, para que todos los celíacos de todo el país tengan por lo menos el mismo piso básico de derechos. Claro, sí. Que un celíaco de Santa Fe no sea diferente a un celíaco de Córdoba o de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Sí, que no haya diferencia, porque respecto a... Tiene que ver, obviamente, es lógico, los alimentos, la información, la promoción por ese lado de la oferta que hay de alimentos. Hay lugares que hay muy poco. De repente, la ley de ahora que se aprobó, que hablaba al principio yo de que se aprobó la ley gastronómica para celíacos, tiene que ver con esto de que en los restaurantes haya gente que sepa preparar la comida, porque puede haber contaminación y demás. Se habla también de que estamos muy en pañales de la cuestión, y bueno, de esto que decías, que hay territorios en que no hay tanto de esto. ¿Qué es lo que se encuentran en diferentes lugares? Vos cuando salís de repente, ¿cómo sentís eso? Si hay productos en oferta o no. Bueno, yo tengo la suerte de haber viajado bastante, digamos, ser viajero por el país y por el exterior. Y puedo decir que la Argentina es hoy día casi un paraíso frente a la mayoría de los países del mundo. Aún así nos falta mucho, ¿sí? Aún así nos falta mucho. Nosotros tenemos muchísima variedad de alimentos disponibles, además de, por supuesto, todos los alimentos frescos que son los esenciales, digamos, y que no podríamos comer perfectamente todo el tiempo eso, pero bueno, sabemos que tenemos una cultura detrás que nos hace comer pan, es verdad, facturas, un todo. Modo de vida que nos lleva a comer pizza, empanadas y sándwiches. Sí, es muy difícil en las reuniones sociales, todo. Toda la parte de las reuniones sociales, todo eso hace que la vida del celíaco se complique, pero hoy en día tenemos muchísima variedad, aunque muy mal distribuida geográficamente. ¿Sí? Yo te puedo hablar de que en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Tandil, en Necochea, en Mendoza encontrás cosas con bastante facilidad. Bien. Pero andate a Tinogasta, o andar a Chilecitos, no sé, a Choel. Tampoco, no encontrás nada, y a veces la gente tiene que hacerse 20 o 30 kilómetros para conseguir un paquete de premezcla para hacerse su propio pan. Claro. Y además la paga precios que son fortunas. Eso te iba a preguntar. El tema de los precios, son productos que por lo general son más caros. No por lo general, siempre son más caros. Queda más claro. Yo te puedo decir, en supermercado, yo vivo en Bernal, estoy en el ámbito del Gran Buenos Aires, que es uno de los mejores surtidos del país, donde tenés variedad, podés comprar en dietéticas, podés comprar en supermercados, en los supermercados llamados chinos, que son chicos, digamos, solemos encontrar cosas. Estamos realmente viviendo una situación muy privilegiada en esta zona. Bien, hay que ser optimista. Bien. Sin embargo, yo te puedo decir que un pan tipo lactal en
el supermercado de primera línea, por no hacer nombres, pero de primera línea, una casa francesa, lo pagás 400 pesos el kilo. Carísimo. Sí, hay mucha, Entonces, es impresionante. No cualquiera puede pagar Eso. 400 pesos el kilo de pan. Es una cosa increíble. ¿Sí? ¿Cómo Nuestras haces? galletitas, nuestros bizcochitos de grasa, ese tipo de cosas habituales para acompañar el mate, rara vez bajan de 250 pesos el kilo, y no es normal encontrarlos entre 300 y 400 pesos el kilo. Cuesta mucho sostener entonces la dieta en ese sentido. Claro, hay muchos que dicen, bueno, come verdura. También, sí, come verdura, come fruta, todo eso es bárbaro, muy natural, muy sano, no tiene gluten seguramente, pero lamentablemente tenemos una cultura de comer panificados que la venimos arrastrando, y si bien a un chico recién diagnosticado de chiquito se lo puede educar en no comer esas cosas, a la mayoría que ya los ha probado, que ya ha pasado por eso, que ya les tomó el gusto, cuesta mucho cambiar ese hábito alimentario y de pronto desayunar con frutas. Es muy difícil, muy difícil. Tiene que ver con lo cultural, con lo social. Ya te digo, vas a una reunión y me imagino ves torta, comida por todos lados, decís, es muy complicado, que no, muchas veces tiene que tener en cuenta también el entorno, que a veces no visibilizan eso o no saben acerca de la enfermedad y de repente dicen, no, come igual, y no es el caso. No hay manera. Una de las etapas más difíciles es la adolescencia. Me imagino que sí. Porque te imaginas, el adolescente se resiste a sentirse diferente, y ¿qué comen los adolescentes en la previa o cuando se reúnen? Piden delivery, claro. Pizza, empanadas, y cerveza. Y cerveza, claro. Cerveza se puede tomar. Que tiene cebada. Sí, por eso. Entonces, son los momentos críticos en los que el adolescente, con la rebeldía propia y bien celebrada de su edad, más el entorno que lo presiona totalmente y en todo momento, abandonan la dieta. Muchas veces los adolescentes abandonan la dieta. Es una etapa muy difícil en la que la familia tiene que estar apoyando, acompañar mucho, claro. Y los amigos que comprenden realmente la situación también. Claro, exactamente. Necesitas de los amigos que te hagan pata. Hay que hacer más visible entonces el tema del trastorno, porque muchas veces no se les da el peso que tiene el entorno, digo, los que no lo sufren, lógicamente. Sí. Y por ignorancia se insiste o dicen no. Sí, dale, prueba esto, ¿qué te va a hacer? Sí, que no te pasa nada. Comete un pancito, ¿qué te va a hacer? Sí, y es cierto, ¿qué te va a hacer? Hay veces en que la persona no tiene síntomas, entonces lo come y no le pasa nada, pero el intestino se va destruyendo. Entonces, no hay que dejar caer en esa tentación, porque el primer paso, después sigue otro, después sigue otro, después sigue otro, y el adolescente que abandonó la dieta a los 40 años empieza con todo tipo de problemas por tener el intestino destruido. Claro. Hay que ser firme, entonces, tener mucha firmeza y apoyo al entorno. Para eso está el grupo también. Es importante que se sumen también al grupo, para que así tienen apoyo de todos los que están en la actividad del grupo, digamos, que necesita, por supuesto, el apoyo de todos, es fundamentalmente en el campo de lograr la normativa, las leyes, las reglamentaciones, las ordenanzas, digamos, que mejoren nuestra calidad de vida. Claro. Hoy en día podemos hablar de que, digamos, como la provincia de Buenos Aires, la de mayor población del país, no adhirió a la ley nacional, la obra social de la provincia, IOMA, con 2,5 millones de beneficiarios, muchísimo, no brinda los servicios que tiene que brindar al celíaco, ¿sí? Claro, es decir, no lo cubre. La ley hace que los análisis sean gratuitos, hace que la biopsia que se hace para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, sea gratuita, que las visitas al médico no tienen que cobrarse, los análisis de control que se realizan una vez al año al celíaco ya diagnosticado tampoco tienen costo. Sin embargo, IOMA ignora todo esto. Claro, si no se aprobó la ley. Lo sabe perfectamente, pero se resiste a proveerlo. Claro. Porque se escudan en que la provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley nacional. Así que el trabajo del grupo también es importantísimo por ese lado, que de ahí parte entonces hacia abajo, que se cuiden estos aspectos, ¿no? Que se cumpla la ley en todo el territorio nacional.
Es eso increíble. Para nosotros es fundamental. Sí, sí. Y además porque necesitamos que esto como te diría, que se difunda lo más posible por la cantidad inmensa de celíacos que andan por allí sin diagnóstico. Claro. En Argentina se estima que por cada celíaco ya diagnosticado hay 8 que todavía no han sido diagnosticados. Es una cifra muy alta. Sí, es muy alta alta. Y es muy importante porque, bueno, la salud está en juego, es vital prácticamente. Claro, y además al sistema de salud le cuesta mucho más caro el celíaco no diagnosticado que el celíaco diagnosticado. Sí. Porque el celíaco no diagnosticado, a la larga, termina con cualquiera de las, o varias de las enfermedades propias de una celiaquía no diagnosticada, ya sea un linfoma en el peor de los casos, osteoporosis, lo que implica fracturas, y termina siendo más costoso, perdido, claro, un montón de costos, de consecuencias al sistema de salud, sino al sistema a las personas, digamos. Sí. Es decir, hay cantidad de razones perfectamente demostrables por las cuales es conveniente diagnosticar cuanto antes a todos los celíacos. Entonces también nosotros hacemos campaña para el diagnóstico y para eso hay que informar. Claro, exactamente. Necesitamos que se informe, que la gente esté alerta de que ese síntoma al que no le dio importancia, ese que la peluquera le comentó qué feo tenés el cabello, claro, las uñas, te cae mucho, las uñas quebradizas, mirá, te hago las manos, pero tenés las uñas mal. Bueno, todo eso tienen que ser síntomas de alerta para que uno vaya y consulte al médico y diga, doctor, mire, me pasa esto y esto, me dijeron que eso puede ser consecuencia de una celiaquía. ¿Probamos? Es nada más que un pinchacito y sacarse una muestra de sangre y hacer un análisis. Claro, sí. Es importante hacerlo visible, entonces, visible e informarse al respecto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Rolando. Vamos a dar también las formas que tienen para comunicarse los oyentes y saber más acerca del trabajo de ustedes. Grupo Promotor de la Ley Celíaca en Facebook, ¿no? @ GP Ley Celíaca también. Sí, la página web nuestra también. Sí, la página. En Instagram, estamos en Twitter, digamos, googleás Grupo Promotor y ya sale Ley Celíaca por todos lados. Todos los links. Acá tengo la página www.ley-celíaca.com.ar. Exacto. Ahí está. Muchísimas gracias por la comunicación, Rolando, por tu tiempo y la explicación que nos diste. Gracias a vos, y en cualquier momento que quieras volver a tratar cualquier tema relacionado con la enfermedad celíaca, estamos a disposición. Muchas gracias. A vos. Hablábamos con Rolando Gail, integrante del Grupo Promotor de la Ley Celíaca.